de tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá, levántate, volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él te está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá, levántate y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá, levántate, volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire, nuevamente agradecidos con Dios como cada día por la oportunidad que nos brinda de vivir un día y de vivir un día en sus planes, de estar en sus negocios y de estar en estos tiempos contando las maravillas de Dios. Y en este tiempo que esta canción nos recalca, algo grande vendrá, algo grande viene sobre mi vida, sobre tu vida. Según como lo analicemos nosotros, eso grande o hará perjuicio o traerá beneficio. Solo dos cosas. O nos perjudica lo grande cuando no lo asimilamos y sabemos de a dónde ni quién lo trae. Pero yo quiero decirle hoy día que el grande, el Dios creador de todo el universo, Él tiene una palabra fuerte viene sobre ti en estos tiempos. Y para nosotros ver que algo grande vendrá o algo grande viene, es cuando nosotros vemos en la palabra de Dios las grandezas que Dios ha hecho. El único grande es Dios. Y Dios ha hecho grandeza. Lo que pasa es que el ser humano, en vez de recibir el beneficio, a veces recibe el perjuicio. Cuando vienen las grandes pestes, las grandes calamidades, Dios las permite. Y al permitirlas Dios, es porque el hombre, o le caen al hombre
que realmente no ha querido escuchar la voz de Dios. Pero vamos a ver en este tiempo que en el tiempo de la ley, en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba bien esclavo, bien preso, y que tuvieron que pasar largos 400 años, porque el pueblo se había apartado de Dios, Dios tuvo que hacer algo grande. Y eso grande que tuvo que hacer Dios fue matar en el agua, en el mar, a todos los enemigos del pueblo de Israel. Entonces Dios hizo algo grande. ¿Cómo lo hizo? Hizo que entraran en el mar Faraón y sus ejércitos y ahí murieron. Y hoy día, como dice la canción, algo grande vendrá. En estos tiempos, todo lo que la humanidad está viviendo es señal de que algo grande va a ser nuestro Dios. Pero para refrescarnos un poco la memoria, vamos a ver en el libro de Éxodo ciertos versículos, después de haberle comentado lo que Dios hizo, en breves rasgos, dice en el libro de Éxodo capítulo 18, verso 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Este es un encuentro que tiene el líder que Dios había puesto en la tierra, Moisés, y Moisés se encuentra con su suegro, porque Moisés tenía esposa, y se encuentra con su suegro, y su suegro se llamaba Jetro, y dice que Moisés con su suegro, y comienzan a contar todas las grandes cosas que Dios había hecho con los egipcios por amor a Israel. Porque Dios tiene que hacer cosas grandes para defender a su pueblo, que somos nosotros a veces, porque no hemos caminado por el camino donde realmente deberíamos para no tener estos tropiezos. Pero como nosotros no los buscamos, y en este tiempo el pueblo de Israel se había buscado la esclavitud al no caminar con Dios y había terminado en manos de los egipcios. Pero lo importante es que tenemos un Dios grande y Él siempre hace cosas grandes. Y dice aquí, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, el pueblo de Dios también pasa mucho trabajo, al menos cuando nos desviamos del que quiere ir delante de nosotros, que es Dios. Pero cuando no lo ponemos a Dios por delante de nosotros, siempre viviremos en duras tareas. Y así estaba el pueblo de Israel. Y cómo los había librado Jehová. Si Dios es el que los ha librado de tal esclavitud, de ejércitos grandes, de gobiernos poderosos, es porque Dios ha hecho una cosa grande. Entonces algo grande vendrá en estos tiempos para el que está esperando que su recompensa, que su alivio, que su salida viene de Dios. El grande hace cosas grandes, pero Él siempre va a traer una palabra fuerte, viene sobre ti y en estos tiempos. Y el verso 9 dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Jetro pues se alegró de que Moisés, su yerno, estuviera vivo, y que para estar vivo contándole la historia, algo grande había hecho Dios, y por eso Jetro se alegró de todo el bien. Cuando hay un bien y es grande, que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Jetro entendió. Jetro era un hombre entendido y comprendió que para que esté su yerno al frente de él, algo grande, algo bien hecho había hecho Dios a los egipcios. Verso 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios. ¿Quién es el que nos puede librar de cualquier mano en estos tiempos, por fuerte que sea? Es Jehová de los ejércitos. Y este Jetro sabía. Por eso dice, Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Hoy día la humanidad está en manos de un faraón, en mano vuelta de egipcios, en mano de gente que no teme ni conoce a Dios. Ese es el faraonismo. Y dice, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Mano de faraón y mano de egipcios no pudieron detener cuando el Dios grande se metió a librarlos
de esta esclavitud. Entonces eso es lo que estamos viendo, algo grande viene. Hoy día ya estamos declarando que algo grande viene, algo grande vendrá, y que realmente si el grande Jehová de los ejércitos no interviene en estos tiempos, ¿qué será de la raza humana? No le espera algo bueno, al menos que el grande intervenga en nuestras vidas y nos dé una luz, nos dé un camino, nos dé una salida. Y dice el verso 11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Qué dijo Jetro? En estos tiempos van a haber seres humanos como Jetro. Jetro no era un pueblo de Dios, pero él tuvo que reconocer y dijo, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Dios está a punto de hacerse conocer en estos tiempos, no solamente del pueblo que está caminando con él, sino de los que no lo conocen como Jetro. Y tuvo que haber una relación entre Jetro y Moisés. Moisés era el hombre de Dios, Jetro no conocía a Dios, pero tuvo que conocerlo por los hechos grandes. Entonces en estos tiempos algo grande vendrá. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, para que usted no se desanime si ya está caminando con Dios, sino que por el contrario espere lo grande que usted no lo conoce todavía. Y ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, dijo Jetro, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. El pueblo se ensorbeció, el pueblo creyó que ellos tenían la salida, cada quien a su manera, pero el Dios grande, más grande que todos los dioses, hizo algo que ellos se detuvieran y que realmente no eran nada delante del Dios grande. Y verso 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos, sacrificios para Dios. Una de las cosas que Jetro lo reconoció y dijo, bendito sea Jehová que libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Cuando vio la libertad que dio Dios, entonces recién Jetro reconoció y ahora dijo, conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque en todo lo que se ensorbecieron prevaleció siempre Dios contra ellos. Y dice, y tomó Jetro. Cuando hay una victoria, cuando hay algo grande como es nuestro Dios, lo más beneficioso para todo ser humano que ha sido librado de una batalla grande, de una crisis, de una enfermedad, de un problema, es que haga lo que Jetro hizo. ¿Y qué hizo Jetro? Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. En el tiempo antiguo la gente era agradecida. Y este Jetro, aunque no era cristiano, tomó holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón. ¿A dónde vino? Al pastor, al profeta, al encargado de la obra de Dios, que era Aarón, y todos los ancianos de Israel, para comer con él, suegro de Moisés, delante de Dios. Porque hay alegría realmente cuando nosotros vemos un beneficio, una cosa tan grande que solo el Dios grande la puede hacer, una libertad. Vamos a Éxodo mismo y vamos a ver en el 34. Y en el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, Jehová mismo pasaba por delante de él y por delante de Moisés. Y proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El Dios al quien hemos creído es grande en misericordia y en verdad. Y el verso 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Mire, no hay quien perdone el pecado. Es este Dios el que proclama Jehová, el mismo que se proclama, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Hay cosas que están en usted que no lo sabía. Iniquidad, que es algo tan profundo
no visible. La iniquidad, dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 cosas, pero a usted solamente le han dicho que Dios perdona pecado. Pero lo más grande es la raíz, la iniquidad que está ahí, que no es visible. La rebelión que se manifiesta en momentos y hay otros que la saben guardar. Pero el pecado es el hecho, el cual ya es el fruto. Pero Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios no tendrá por inocente al malvado que hace estas cosas, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Este es el Dios grande. Este es el Dios que realmente estamos hablando, que es grande en misericordia. Entonces venimos hablando del Dios grande, del único que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, del que lo puede librar a usted, de ese grande que estamos hablando. Y algo grande va a venir en estos precisos momentos. Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Vamos a ver el libro de Job en estos momentos, libro de Job capítulo 36. Y vamos a ver el verso 26. He aquí Dios es grande, dice Job, y nosotros no le conocemos. Cuando usted se acerca a alguien y usted le predica el evangelio de la salvación, usted le predica del que puede perdonar pecado. Las personas naturales por lo regular dicen, yo no tengo pecado. Y eso sí es doloroso para el corazón de Dios y para el corazón del predicador o del atalaya, del que está llevando el mensaje. Porque nos damos cuenta y claramente sabemos que si le estamos predicando es porque la Biblia dice que no hay un justo, no hay ningún justo que haya pasado por la tierra. Porque el día que pecó Adán y Eva, dice la Biblia que todos nos constituimos pecadores. Así que después de Adán y Eva, ninguno puede decir que no necesita el perdón de pecados. Y si alguien dice que no necesita el perdón de pecado, es porque realmente él vivió antes de Adán y Eva. No sé si exista. Y cuando Dios nos manda, Dios nos delega, Dios nos pone como sus santos acá en la tierra, como sus servidores. Dios nos envía como los embajadores de una gracia que viene de arriba del cielo para decirnos: Dios, yo soy el Dios grande, el único que perdona pecado. Y nos da una orden en el libro de Marcos 16. Id y predicad el evangelio a todo el mundo. Esta es una orden del Dios grande, de predicar el evangelio a todo el mundo. Así que una de las cosas que si los seres humanos conocieran al Dios grande, cada vez que vieran predicando el evangelio de la salvación, el evangelio del reino, corrieran para llamar a las personas que les hablen de ese Dios grande. Porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, hay milagros grandes que ocurren en nuestras vidas, que ya no volvemos a ser los mismos. Hace más de 28 años, yo escuché la palabra del Dios grande. Y cuando escuché la palabra del Dios grande, pude dejar el camino por donde estaba yendo y encontrar el camino que Dios tenía trazado para mi vida, para mi descendencia, para toda mi familia y para los que hoy día por mano de Dios han sido puestos en nuestro camino para edificarnos y hacerlos que conozcan a este Dios grande. Y aquí el libro de Job
36, 26. He aquí Dios es grande y nosotros no lo conocemos. De que Dios es grande no debe quedarnos ni la menor duda, porque no hay otro que haya hecho los cielos, haya hecho los mares y haya hecho todo lo que existe. Dios es grande. Pero la segunda parte dice, y nosotros no lo conocemos. Un hombre que ya va por el capítulo 36 de la escritura del libro de Job, que llega hasta el capítulo 42, donde él conoció a Dios. Por eso ahí dice Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque mientras el ser humano no tenga un encuentro personal cara a cara con Dios, no conoce a Dios. Y aquí Job hablaba, hasta este capítulo, hablaba de Dios. Y él decía, de oídas te había oído. La humanidad en su gran mayoría ha oído que existe Dios. Sabe que Dios existe, pero no le conoce. Por eso Job exclamó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te conocen. Y aquí en el capítulo 36, verso 26, ya él estaba proclamando que Dios era grande y nosotros no le conocemos. Si nosotros reconocemos que no lo conocemos, entonces nosotros estamos listos y aptos para tener un encuentro con Dios. Porque mientras nosotros nos actemos y decimos que no necesitamos la predicación del Evangelio de Cristo, quiere decir que ahondamos más nuestra ceguera espiritual, nuestra ausencia de llevar a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, porque lo rechazamos. Porque el Señor dijo que para la humanidad es locura la predicación, pero para nosotros los que hemos creído es poder de salvación. Dios no salva a ningún ser humano, al menos que acepte la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y Job dice aquí, ahora conozco, dice el verso 26, he aquí Dios es grande. Él está reconociendo que Dios es grande. Y eso tiene que reconocerlo todo ser humano, no decir yo creo en Dios, sino he aquí Dios es grande. Ya está ratificando que Él sabe que y nosotros no le conocemos. Me preocupa la segunda parte por tantas cosas que yo he oído de gente que dice yo también tengo a Dios, yo también creo a Dios, a mi manera, y ahí es un error porque no es a su manera, sino a la manera de Dios. Cualquiera que diga, oh, yo tengo mi religión, o mi familia guarda esta tradición. Y cuando usted habla de tradición, usted tiene que ir al libro de Lucas o de los evangelios que Jesucristo predicó, donde Jesús le dijo, ustedes echan a perder el reino por vuestra tradición. Cuando nosotros seguimos tradiciones o costumbres de nuestros ancestros, es porque no conocemos a Dios. Porque el que sigue tradición está llevando modelos humanos y no está tomando realmente el mandamiento que Dios ha dejado. Por eso a los fariseos y estos religiosos les dijo, ustedes echan a perder el reino de Dios. Y mucho ser humano ha perdido el reino de Dios o lo está perdiendo por guardar tradiciones. ¿Qué son tradiciones? Son costumbres, paganismo, cosas que nuestros ancestros guardaron y que adoraron sin saber que había un Dios grande, y como no lo conocieron, como dice Job, y nosotros no lo conocemos, el hombre se inventa algo para adorar, algo para creer. Y eso Dios dice que se pierden por vuestras tradiciones, porque muchos están guardando tradiciones que no han sido los estatutos, ni los mandamientos, ni las leyes de Dios. Y dice la otra parte, ni se puede seguir la huella de sus años. Nadie puede contarle los años a Dios. Nadie sabe dónde está Dios. Solo sabemos que está en el cielo, que está en un trono, que está sentado, pero que nadie puede seguirle la huella ni sus años. Nadie puede. Así que nosotros lo único que estamos dado permiso es para hablar que hay un Dios grande que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Y que cuando estamos presos, como hemos venido viendo, como el pueblo de Israel,
en manos de los egipcios, Dios hizo algo grande. Porque lo que Dios quiere hacer es algo grande en estos tiempos para así poder realmente liberar al pueblo, a su pueblo. Dios tiene y nosotros tenemos que orarle al Dios grande para que haga algo grande en medio de los tiempos y así nosotros podamos salir del lugar donde hemos caído a causa de nuestra desobediencia, de nuestro querer hacer las cosas a una manera muy superficial, no comprometiéndonos, no queriendo hacer lo que Dios ha dejado dicho, que Dios ha puesto iglesias en la tierra, que Dios tiene ahí sus ungidos, que Dios tiene ahí sus pastores, que Dios tiene ahí sus siervos para que nos indiquen el camino que debemos andar. El pueblo de Israel se desvió de camino y cayó preso, cayó en esclavitud. Hoy día estamos hablando que algo grande viene, algo grande viene. El pueblo de Dios verá esto y se gozará porque algo grande viene para libertar a la humanidad y el que cree. Y vamos a ver en el Salmo 77, verso 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Cómo clama aquí el salmista? Y dice, oh Dios, santo es tu camino. Vea, el camino de Dios es santo. Y si usted no es santificado, no puede andar con el santo, para que usted se dé cuenta. Por eso cuando nosotros ya creemos en Jesucristo, nosotros ya venimos a los pies de Cristo humillados y reconocemos que necesitamos su ayuda y su perdón, entonces ya Dios nos santifica. Por eso dice, oh Dios, santo es tu camino, porque el camino de Dios es santo. Y mientras usted no sea santificado, no sea justificado, no puede caminar por el camino de Dios. Y dice, ¿qué Dios con D minúscula es grande como nuestro Dios? No hay un Dios que los hombres se hayan preparado acá en la tierra que sea tan grande como nuestro Dios, creador del cielo y la tierra. No hay un Dios tan grande. Y dice el verso 14, tú eres el Dios que hace maravillas. No son los payasos, no son los artistas, no son los que hacen cualquier cosa acá en la tierra, sino que es Dios, dice, tú eres el Dios que haces maravillas. ¿Tú qué Dios es más grande que nuestro Dios, el Dios que hace maravillas? Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Qué está diciendo esto? Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Cuando estudiamos Éxodo 18, donde estábamos, que Dios sacó a Israel de en medio de Egipto y lo pasó, de los egipcios, y lo pasó por en medio del mar en seco. ¿No es una cosa grande? Que ha hecho maravillas Dios. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Dios va a hacer notorio en estos tiempos a todos los pueblos su poder, porque el pueblo de Dios es menospreciado, porque al pueblo de Dios se le quieren cerrar las puertas acá en la tierra, o la quieren cerrar, pero Dios va a hacer algo grande en estos días. Usted tiene que estar orando y clamando y diciéndole, Dios, hazlo grande, porque no podremos salir si no hay una intervención tan grande, y solo tú eres el grande. Entonces dice el 14, tú eres el Dios que hace maravillas. Dios va a hacer maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Eso hizo Dios ya, sacando a Israel de en medio de los egipcios, siendo ejércitos poderosos con todo el armamento que tenían en ese tiempo. Sin embargo, el Dios grande lo sacó y no le valió de nada todo su armamento que tenía. Hoy día está pasando lo mismo, porque Dios hace cosas grandes. Y vamos a ver en el verso 19 que dice la palabra de Dios. El mar fue tu camino. ¿Sabía usted esta verdad? No sé si usted alguna vez, no todos tenemos la oportunidad de ir al mar, aunque sea a la playa. O tal vez otros hayan tenido la oportunidad de ser marineros y ellos nos pudieran explicar mejor. Gente que anda en barco por noches y días. Gente que conoce lo grande que es el mar, que es 3 veces más grande que la tierra. Y dice la Biblia aquí, en el verso 19, el mar fue tu camino. Si nosotros necesitamos 30 centímetros de ancho
para caminar nosotros. Y el camino de Dios es todo lo ancho del mar. Imagine, y esto es para la imaginación, cuán grande es Dios, que el camino de Él es el mar. Y aquí lo expresa claramente, en el mar fue tu camino. El camino de Dios es el mar, porque Él no es pequeño como nosotros, que necesitamos de unos 30 40 centímetros y ya caminamos, pasamos por ahí. Pero Dios necesita el mar porque Él es grande. Por eso lo expresa de una manera gigantesca, porque Él es gigante, y dice claramente: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Entonces Dios camina sobre lo que Él creó, porque Él dice claramente que creó el mar y le ha dado una orden para que no se desborde de los límites que le ha dado. Y dice: y tus pisadas no fueron conocidas. O sea, nosotros, como no entramos al mar, ni a lo profundo, ni a la grandeza de los mares y los océanos, ¿cómo podemos conocer las pisadas? Por eso no fueron conocidas tus pisadas. No conocemos las pisadas de Dios. Es necesario que hoy día usted y yo nos pongamos a estudiar quién es Dios, por dónde camina Dios, cuáles son sus pisadas, y obtendremos el beneficio de saber realmente que vamos a tener una relación íntima con el Creador de los cielos, la tierra, y el que le da el aire que respira a usted. Y dice el 20: condujiste a tu pueblo como ovejas. Dios quiere conducir a su pueblo ayer, hoy y mañana como ovejas. La oveja obedece. Si usted obedece a Dios, es comparado con una oveja. Pero si usted no obedece a Dios, es un macho cabrío. Y dice: por mano de Moisés y de Aarón. Lo que comenzamos diciendo está en Salmo. Comenzamos en Éxodo, como Dios lo sacó con mano poderosa, lo sacó a su pueblo, los condujo como ovejas, porque cuando usted obedece a la palabra de Dios, usted está siendo conducido. Y quiero decirle que su paraíso o el final es las moradas eternas que Dios ha preparado para los que le aman. Bendigo su vida, bendigo su familia y declaro que usted tiene el deber y el derecho de conocer al Dios grande. Apártese de la tradición, de la religión y de todos esos paradigmas, métodos humanos que han confundido a la humanidad, porque hoy día hay un Dios grande que redime, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.